Android logró la hazaña de conquistar totalmente la industria del móvil. ¿Y si te dijera que esta empresa ni siquiera debería existir? Este sistema operativo fue diseñado originalmente para cámaras fotográficas. Pese a sus orígenes modestos, en 2025, Android equipa a más del 70% de los smartphones del mundo. Humilló a BlackBerry, enterró a Nokia, sobrevivió a Microsoft y su Windows Phone. Y sobre todo, lo logró donde casi todos han fracasado, enfrentarse a Apple. Pero sin fabricar un solo teléfono, sin vender un solo dispositivo. Entonces, ¿cómo conquistó Android la industria de la telefonía móvil? ¿Cómo un forastero revolucionó el mercado en unos pocos años? ¿Es gracias a Google, gracias a los fabricantes chinos, o es gracias a una estrategia mucho más sutil? Hola Team Mindset, espero que estén bien. Después de explorar la historia de muchas marcas de teléfonos que utilizan este sistema operativo en el canal, han pedido regularmente que analicemos lo que ha hecho el éxito de Android. En este video, analizaremos los 3 factores que permitieron a Android superar a sus competidores. Y como verán, este método revela tanto sobre la tecnología como sobre el poder en la era digital. Android, hoy en día, es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo. Pero originalmente, ni siquiera era un proyecto de teléfono inteligente. En 2023, en Palo Alto, un ingeniero llamado Andy Rubin fundó una pequeña startup. Su idea, sin embargo, es simple: desarrollar un sistema operativo para dispositivos de fotografía digital. El objetivo es permitir a los usuarios transferir automáticamente sus fotos a una computadora a través de Internet. Es ambicioso pero mal calibrado. Rubin pronto nota que este mercado es muy limitado y principalmente está en declive. Simultáneamente, los teléfonos móviles evolucionan. Aunque no son smartphones, su potencial se hace evidente. Por lo tanto, Rubin cambia de rumbo. Su sistema ahora será diseñado para teléfonos móviles. Concibe un sistema operativo abierto, gratis y personalizable. Lo opuesto a Symbian, Windows Mobile y, sin saberlo, a Apple. En 2005, Android aún no tiene un prototipo funcional. Ningún cliente, ningún ingreso. Y sin embargo, Google detecta el proyecto. La empresa siente que la web pronto dejará las computadoras para llegar a sus bolsillos. Por ende, adquiere Android por $50 millones. En ese instante fue una apuesta, pero ahora es un golpe maestro. Android se vuelve un proyecto secreto con el fin de crear una alternativa a Windows Mobile. Pero en enero 2007, Steve Jobs presenta el iPhone. Y ahí, puedes adivinarlo, todo cambia. El equipo de Android entiende que debe revisar la interfaz, la lógica y la experiencia del usuario. El futuro no será teclado, más pantalla, será solo pantalla. Android adopta una estrategia contraria a Apple. Mientras Apple bloquea, Android decide abrir. En 2008 sale el HTC Dream. Es el primer smartphone Android, no el más bonito, un poco lento, pero suficiente para iniciar un tsunami. De hecho, recientemente pudiste ver la historia de la marca en un video. Para quienes no la han visto, estará en la descripción. Rápidamente, entonces, otras marcas se interesan, y lo que solo era un proyecto defensivo se convierte en una ofensiva mundial. Google no busca vender teléfonos, sino captar tu atención y datos. Android no es solo un sistema operativo, sino un modelo alternativo al de Apple, una plataforma diseñada para propagarse velozmente. Cada fabricante se convierte en un relevo de esto. Expansión. Entender. Esta historia es clave para comprender lo que sigue. Porque lo que Google lanzó aquí no es un producto, es una estrategia mundial silenciosa, implacable. Y de hecho, Android utilizó esta apertura para dominar la industria, sin librar una sola batalla. Android nació con una idea simple: convertirse en una alternativa abierta. Desde su lanzamiento, esta idea se convertirá en una poderosa palanca estratégica. Al principio, el iPhone era una revolución, pero también una prisión. De hecho, te hablé de esto en el video sobre los métodos que utiliza Apple para encerrarte en su ecosistema. Apple controlaba todo el hardware, el software, las aplicaciones, las actualizaciones. Validaba todo. Era elegante, fluido, pero cerrado. Android hizo lo opuesto. En lugar de imponer, lo ofreció todo. Su código era de fuente abierta. Eso significaba que cualquier fabricante podía usarlo, adaptarlo y mejorarlo gratuitamente. Para los fabricantes era una bendición. Se acabaron los sistemas operativos inestables o envejecidos, como Symbian o Windows Mobile. Con Android tenían una base sólida, moderna y adaptable.
sin costos, sin exclusividad, sin bloqueo. En pocos meses, Android se volvió omnipresente. Samsung, LG, Sony, HTC, todos se sumaron a la tendencia. A todos los precios, para todos los públicos, decenas de modelos y cientos de variaciones. Mientras tanto, Apple se mantenía fiel a su estrategia. Un teléfono por año, una sola gama premium. Esta apertura no solo fue una elección técnica, sino una apuesta estratégica. Google sabía que al ofrecer Android se volvería indispensable. Porque Android incluye por defecto un conjunto integrado de servicios de Google. Google Search, Gmail, Chrome, YouTube y, en especial, la Play Store, el portal de acceso a todas las aplicaciones. En apariencia, Android era libre, en realidad, era un caballo de Troya. Una plataforma ofrecida al mundo para instalar mejor el ecosistema de Google en todas partes. Y este plan funcionó maravillosamente bien. Google no ganaba con las ventas de teléfonos, pero sí con la atención generada. Cada búsqueda, video y anuncio fortalecía el dominio de Google. Además, la difusión de Android hacía a Google más inevitable. Esta apertura aceleró la innovación. A diferencia de Apple, Google permitió la experimentación de terceros. Samsung probaba pantallas gigantes, Huawei impulsaba sensores de fotos, Xiaomi revolucionaba precios. Y Android aprendía de todos estos ensayos de forma gratuita. Android no buscaba la perfección, simplemente buscaba proliferar. Y esta proliferación generó un efecto bola de nieve. Más teléfonos, más usuarios, más datos, por lo tanto, más poder. Así es como Android logró su primera gran victoria contra Apple, la de la masa. Android nunca luchó en solitario, y quizás ahí yace su mayor genialidad. Donde Apple construía un imperio vertical, Android eligió la estrategia de la red. Google no fabricó un teléfono ni invirtió en fábricas, solo extendió a Android como un arma que otros tomaron. Ya sea Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, todos vieron en Android una forma de sobrevivir y luego de dominar. Cada uno con su mercado, objetivo, cultura y prioridades. Pero todos con el mismo sistema interno. Aunque hay que aclararlo, Huawei ha evolucionado bajo la presión y finalmente ha salido más fuerte. Como hablábamos, estas marcas no eran clientes, sino soldados de un ecosistema. Cientos de actores, cada uno libre de actuar, pero todos conectados a una base común, Android. Lo que Google ha construido no es una línea de producción, es una alianza mundial en la que cada fabricante se convierte en un relé estratégico. Ellos asumen riesgos, prueban ideas y exploran nichos. Google, por otro lado, se mantiene neutral, sin exponerse. En India, Xiaomi inunda el mercado. En África, estas tensiones que quizás no conozcas con Infinix y Tecno, o incluso con marcas locales. En Europa, Samsung continúa siendo dominante. En China, pese a las tensiones, varios modelos siguen usando variantes de Android. Y todo esto funciona sin ninguna coordinación directa, porque Android no da órdenes, proporciona la infraestructura. Esta descentralización tiene dos efectos muy poderosos. Primero, la resiliencia. Si un actor falla, otro toma su lugar. Luego, la velocidad. Cuando surge una tendencia, a Android le basta con que un fabricante se sumerja en ella para adoptarla. Las pantallas curvas, los dispositivos plegables y los teléfonos para gamers son probados y, si funcionan, todo el ecosistema los adopta. Google, por su parte, permanece inmóvil, pero lo ve todo, aprende de cada intento, va a observar y recoger. Es una guerra que se libra sin un ejército centralizado, una guerra distribuida. Paradójicamente, este caos organizado es lo que crea la coherencia de Android. Frente a esto, Apple parece una fortaleza. Todo está integrado, controlado, refinado, pero también lento para evolucionar, limitado y cerrado. Porque cuando Apple lanza un modelo al año, Android lanza 100, lo que significa 100 formas diferentes de seducir, 100 oportunidades para aprender y 100 veces más usuarios potenciales. ¿Buscas un teléfono Android? Los hay desde 80 hasta 1.800 euros. Android está presente para adolescentes, profesionales y jugadores. Está en todas partes. Y esto no es una coincidencia. Es el producto de una estrategia invisible pero muy poderosa. Delegar la conquista a aquellos interesados en el triunfo de Android. Y en este juego, Google no necesita disparar, solo necesita dejar que los demás avancen, siempre con Android como motor. Por lo tanto, hay una regla que Google ha entendido muy bien. El móvil no es un producto, es una extensión de nosotros mismos. Y si quieres estar presente en la vida de las personas, no basta con existir, debe ser accesible, disponible y adaptable.
Android no conquistó el mundo por ser el mejor, sino por estar en todas partes. Sin importar tu identidad, ubicación o ingresos, existe un Android para ti. Android está presente en Europa, Estados Unidos, India, Nigeria y Brasil. En ciudades, campo, escuelas y empresas. Android se ha centrado en el volumen, en lugar de intentar dominar el segmento premium. Android se ha insertado en cada rincón de la vida digital diaria, permitiendo a los fabricantes cubrir todos los nichos y segmentos del mercado. En algunos países, más del 90% de los smartphones usan Android, y eso no es todo. Android no se detuvo en el teléfono. Está presente en relojes inteligentes, tabletas, televisores, automóviles, objetos conectados e incluso algunos electrodomésticos. Estar en todas partes no es solo una estrategia de marketing, sino también de poder. Cuanto más presente está Android, más datos recopila Google, y cuanto más recopila, más perfecciona sus servicios, lo que hace que Android sea aún más imprescindible. Esta ubicuidad también tiene otro efecto, es la dependencia. Millones de usuarios dependen de Android para conectarse, trabajar, entretenerse. Pero también gobiernos, empresas y desarrolladores. Porque el ecosistema Android se ha convertido en un estándar que es invisible, flexible, modulable, pero también dominante como lo era Windows en las PC. Está en todas partes, en tus bolsillos, muñecas, salones y coches. Android ya no es considerado solo un sistema operativo. Se habla de un entorno digital global, una matriz, una tela, un fondo permanente en el que se basan todas tus actividades digitales. Y eso es precisamente lo que quería Google. No solo existir, sino integrarse en tu vida diaria de manera casi invisible. Y al estar en todas partes, Android se ha vuelto imposible de evitar. Android, por lo tanto, no se impuso gracias a un producto revolucionario, se impuso gracias a una estrategia sistemática. Al abrirse donde los demás se cerraban, al delegar donde los demás centralizaban, al estar en todas partes todo el tiempo. No es solo una victoria técnica, es una lección de poder digital en un mundo que domina. Y este mundo está moldeado por elecciones invisibles, por plataformas que no te piden tu opinión, pero que deciden por ti. Y la verdadera pregunta ya no es cómo ganó Android, sino quién controla realmente las herramientas que usas todos los días y a qué te expones realmente.